El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que realiza un esfuerzo por encontrar una salida a la crisis de Venezuela pese a las diferencias que pueda tener con México. Petro sostiene un encuentro con sus homólogos de Brasil y México, Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador, a propósito de la toma de posesión de la mandataria electa Claudia Sheinbaum este 1 de octubre. Y continúan los llamamientos desde la Asamblea General de Naciones Unidas. Ecuador solicitó una respuesta clara para lograr una transición política en Venezuela. Veamos. Esto me lleva a otro de los retos que enfrentamos en América Latina, el imperativo de preservar el Estado de Derecho y el respeto a la voluntad de los pueblos. La escalada de tensiones en Venezuela, las sistemáticas violaciones de los derechos humanos, la persecución a líderes políticos y la diaria represión violenta de un gobierno totalitario contra sus ciudadanos que reclaman su derecho a que se respete la voluntad popular expresada en las urnas, presagian una amenaza directa a la estabilidad regional y posibles repercusiones para la paz y la seguridad internacionales. Frente al deterioro continuo, la gravedad y complejidad de esta crisis, el Ecuador ha tomado un liderazgo en favor del pueblo de Venezuela y no cejará en su insistencia ante los foros internacionales para que se produzca una transición pacífica y democrática a cargo de todos los venezolanos. La comunidad internacional debe dar una respuesta clara y oportuna en este camino. El diplomático afirmó que su país ha acogido a un número importante de migrantes venezolanos debido a la crisis humanitaria en Venezuela. Además, pidió no criminalizar la migración. La crítica situación humanitaria, económica, política de derechos humanos y de seguridad en Venezuela ha provocado la salida de 7.7 millones de venezolanos en busca de mejores oportunidades. Muchos de ellos han sido recibidos con los brazos abiertos en varias naciones de América Latina, incluido el Ecuador. La migración es uno de los retos más complejos y urgentes que aqueja al mundo. Detrás de la migración irregular operan redes de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes que ponen en riesgo la integridad y la vida de millones de personas, en la que menores no acompañados y mujeres son los más vulnerables. Esto es intolerable y su combate requiere acciones conjuntas y coordinadas con un enfoque integral. El presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, mostró su preocupación a Edmundo González Urrutia por la mediación que tiene el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis venezolana. Le hemos transmitido también nuestra preocupación porque las esperanzas del pueblo venezolano, las esperanzas de la diáspora de Venezuela en España puedan verse frustradas una vez más. Y sobre todo le hemos transmitido nuestra preocupación por el papel inquietante de José Luis Rodríguez Zapatero, como un engranaje más del régimen de Maduro, como un miembro del Grupo de Puebla, y cuando decimos como un miembro del Grupo de Puebla, decimos de una organización que está apoyada por Hezbollah, por Hamás, por Irán, por regímenes como el de Cuba, es decir, que representa lo peor de la humanidad en estos momentos. Hemos puesto a su disposición toda la fuerza que tiene Vox, toda la fuerza parlamentaria en España como en Europa, y confiamos en que pronto podamos ver a Edmundo González Urrutia de vuelta en Venezuela y presidiendo su propia nación. El presidente del partido Vox, Santiago Abascal, se reunió con Edmundo González Urrutia en el Congreso de los Diputados en Madrid este lunes y destacó su reconocimiento como presidente electo de Venezuela, además de la importancia del liderazgo de María Corina Machado para lograr un gobierno democrático en Venezuela. Tanto González como Abascal estuvieron acompañados por el opositor venezolano Antonio Ledesma, el presidente del Foro de Madrid Eduardo Cader y la coordinadora de proyectos de Foro Madrid Ekmali Maucó. Sobre la posibilidad de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia eventualmente pueda ordenar una repetición de las elecciones presidenciales, en el partido Movimiento al Socialismo creen que pueda ser una salida a la crisis. Sería una de las salidas que más le convendría al país si la Sala Constitucional revisa lo que hizo el CNE
revisa lo que hizo la sala electoral y dice, un momentico, eso no aplica. Lo que aplica es tales y tales y tales disposiciones y corrige lo que haya que corregir, bueno, eso sería una noticia del tamaño, no del planeta, del tamaño del mundo, en términos de lo que implicaría para los venezolanos, porque sería que desde una instancia surja una proposición que permitiría resolver las cosas de alguna manera. Sobre el paseo por la playa que mostró Nicolás Maduro en redes sociales este fin de semana, Mujica aseveró que tal circunstancia no va de la mano con lo que está ocurriendo en el país. Además, dio su opinión sobre los pronunciamientos en la ONU en torno a Venezuela. Cada quien tiene derecho a bañarse donde le dé la gana. El problema es que bañarse donde le dé la gana a alguien que tenga la responsabilidad que tiene el presidente y hacerlo de esa forma no cuadra ni está en el contexto del otro tipo de situaciones que está viviendo Venezuela. El hecho de que en Venezuela no se produzcan los elementos legales y constitucionales que tienen que darse para que esos países terminen de ver satisfechos su petición. ¿Cuál es la petición? Muéstrame las actas, vamos a hacer la auditoría y por supuesto que cese toda la represión. Al ocurrir una cosa de esa naturaleza, entonces por supuesto viene el reclamo y no viene ninguna respuesta, sino que las respuestas que se vienen dando son la de publicitar el baño de playa o publicitar cualquier otro hecho que no guarda concordancia con lo que en Venezuela está planteado desde el punto de vista de la necesidad de que los derechos de los venezolanos sean respetados. Felipe Mujica indicó que la normativa que prohíbe a los venezolanos ingresar al país con pasaporte vencido viola la Constitución Nacional. La compañía LATAM Airlines informó sobre las nuevas medidas que la administración de Nicolás Maduro impuso para los pasajeros venezolanos que deseen ingresar a su territorio, destacando que las mismas aplican de forma inmediata. En un comunicado difundido en la página web de LATAM Airlines, la compañía detalló cuáles son las condiciones que los venezolanos deberán tener presente al momento de ingresar a su país. Estas son: los pasajeros venezolanos deben tener su pasaporte venezolano vigente al momento del viaje. En caso de que no cuenten con su pasaporte venezolano vigente, deberán solicitar documentos de viaje ante el consulado o la embajada venezolana acreditada en el exterior y registrarlo con la aerolínea con al menos 72 horas antes del embarque. No se permitirá el embarque a venezolanos con cédula de identidad venezolana aún estando vigente. Aquellos pasajeros venezolanos que tengan doble nacionalidad deben presentar el pasaporte venezolano vigente. En caso de que el pasaporte venezolano se encuentre vencido, no podrá ser embarcado, aún teniendo su pasaporte de su otra nacionalidad vigente. La aerolínea confirmó al equipo de BPI TV que la medida aplica para todos los pasajeros que tengan vuelos hacia Venezuela, independientemente del país desde donde se produzca el viaje. A propósito de estas restricciones, es importante informar que los venezolanos que se encuentren en los países siguientes: Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, El Salvador y Estados Unidos, podrán asistir a gestionar un salvoconducto o cualquier otro trámite en la sección consular de Bogotá, Colombia, por medio del correo connacionalesalc@gmail.com. Esto debido a que Venezuela no tiene representación consular en estos países. Y desde la Alianza del Lápiz denunciaron que la exigencia de permisos para ingresar al país a los venezolanos con pasaporte vencido es inconstitucional. Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz, explicó que al menos 2.611.254 venezolanos se encuentran afectados por la ruptura de relaciones entre la administración de Nicolás Maduro y 7 países de la región, tras la controversia por los resultados electorales del pasado 28 de julio. Se le pretende poner un permiso, un supuesto permiso de viaje a todos esos venezolanos que desean regresar a su país y que lamentablemente tienen su pasaporte vencido o no cuentan, en este caso, con la posibilidad de renovarlo.
¿No creen ustedes que es incoherente por parte del canciller Iván Gil, en este caso, que los venezolanos que se encuentran en el exterior no pueden renovar su pasaporte porque no hay representación consular, no hay consulado abierto, no hay embajada abierta donde renovar el pasaporte? Y aparte, si no tienes el pasaporte renovado, lo tienes vencido, evidentemente, la posibilidad real de poder regresar a su país para poder renovarlo, se le ve puesta una traba con un supuesto permiso que básicamente viola el artículo 50 de la Constitución. Barragán criticó la política exterior de la administración de Nicolás Maduro y aseguró que la ruptura de relaciones comerciales con países de América Latina genera pérdidas millonarias al país que inciden en el bolsillo de los venezolanos. Por un lado, vemos al Ejecutivo Nacional del gobierno venezolano hablando sobre exportaciones, sobre recuperar la economía nacional. Y por otro lado, vemos cómo se rompen relaciones con 7 países que en el pico histórico de exportaciones de Venezuela a estos 7 países de América Latina representó más de 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares que hoy el venezolano necesita. 1.500 millones de dólares de ingresos en materia de dólares de exportaciones que hoy el venezolano necesita por la crisis económica y social que agudece la familia venezolana. Asimismo, el internacionalista cuestionó la falta de información oficial respecto a este nuevo permiso por parte de las autoridades y precisó que las recientes acciones diplomáticas han hecho que disminuyan 54% la cantidad de vuelos internacionales en el país. Autoridades colombianas modificaron la normativa de seguros vehiculares para extranjeros. Ahora, quienes ingresen a territorio colombiano en sus carros podrán adquirir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, conocido como SOAT, con una vigencia mínima de un día. En Colombia, los vehículos deben tener el seguro obligatorio de accidentes de tránsito o SOAT. Sin embargo, esta normativa afectaba a venezolanos que cruzaban la frontera, pues la única posibilidad de tenerlo era comprándolo de forma anual. Con esta nueva normativa de la Superintendencia, los venezolanos en zonas de frontera lograrán cruzar los puentes internacionales con sus vehículos y pagar el seguro por 24 horas y no uno anual que podrían no usar de manera continua. Esta nueva normativa entró en vigencia desde el 27 de septiembre con su publicación por parte de la Superintendencia y la información oficial emitida a las empresas aseguradoras, especialmente las que trabajan en las fronteras de Colombia.